En este video nos vamos de road trip en un coche eléctrico durante 10 horas. Veremos cómo funciona la aplicación A Better Route Planner junto con un adaptador OBD2 para elegir las paradas de carga según la capacidad de la batería. También compartiré contigo los inconvenientes y sorpresas en el camino, cómo responde la batería en clima extremo y las paradas para recargar. Ven para ver cómo la aplicación nos da estimaciones precisas de cuánta carga necesitamos y cuánto tiempo tomará recargar, eliminando las adivinanzas. No te pierdas cómo enfrentamos el terreno y el desempeño del coche en las altas temperaturas del desierto. Quédense conmigo, acompáñenme en esta aventura y descubramos juntos todo lo necesario para un road trip exitoso con un coche eléctrico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy estamos aquí en mi cochera a punto de salir a un viaje un tanto largo, ya que muchos de ustedes me han preguntado: Paco, ¿cómo te va con el carro eléctrico? ¿Qué ha pasado desde la última vez que nos mostraste aquel road trip que hicimos aquí desde mi casa hasta Anaheim? Y pues varias cosas han cambiado, muchísimas, por lo que he decidido hacer otro video. Pues ahora mostrándoles un viaje muchísimo más largo. Estamos hablando de casi 8 horas de camino. Y pues para eso quiero mostrarles este pequeño aparatito. Un adaptador OBD2 que básicamente se conecta a la computadora del coche para que de esta manera se pueda comunicar con una aplicación que se llama A Better Route Planner. Como sería su traducción en inglés, un mejor planeador de ruta. Este aparato se conecta para que puedan hablar entre sí desde mi dispositivo móvil hasta lo que el coche necesita. De esta manera, pues tenemos las funciones que Tesla tiene de fábrica, donde el automóvil le hace saber a la aplicación exactamente cuánta batería queda, cuál es la temperatura y si es que vamos a llegar a nuestro destino sin problemas. Como ya les había explicado anteriormente, con los coches eléctricos todo cambia el rango que se supone que tiene que dar, desde la temperatura hasta las subidas y bajadas y a qué velocidad vas. Y con este aparatito nos dejamos de adivinanzas, ya que el coche le dice exactamente a la aplicación qué es lo que quiere. No sé si alcanzarán a observar, pero ahí ya está enchufado mi pequeño aparato. Y nos vamos a disponer a encender el coche para que de esta manera se conecte con nuestro dispositivo móvil. Aquí ya está nuestra aplicación cargada y obviamente pues aquí está la ruta que he predeterminado. No sé si alcanzarán a ver, me da 3 opciones. La que se supone es más rápida, pues avanza a ir hasta Los Ángeles y atravesar San Bernardino con una parada de 55 minutos para cargar y después otra por 1 hora y 7 minutos. Esto efectivamente me da la carga que necesito para llegar hasta mi destino en Las Vegas y de nuevo regresar a otro punto de carga más o menos por aquí ya cuando regrese a casa. La otra opción es una que me da 28 minutos más en camino y otra 29. Pues no sé, tengo que ver ahorita cuáles son las paradas que más me convienen de acuerdo a cargadores y disponibilidad. Me espera entonces una ruta que se supondría sería solamente de 8 a 9 horas, que se va a convertir en 10 horas por el tiempo de carga, pero pues vamos a ver qué tal nos va. Ahorita, como pueden observar, son las 5:29 de la mañana y ya les estaré informando paso a paso cuánto va a tardar esto. Tenemos 100% de batería. Vamos adelante. Quédense conmigo, acompáñenme porque esto se va a poner interesante. Bueno, pues amigos, para darles una pequeña actualización de lo que está ocurriendo,
ya voy en carretera. Acabo de estar manejando por, digamos, alrededor de unos 20-25 minutos y pues ya estamos, se puede decir que llegando a lo que es el freeway aquí en California. Y pues solamente para mostrarles qué es lo que está pasando con la aplicación. Como ustedes podrán observar, pues aquí en pantalla se puede ver la guía que me está diciendo para dónde ir. Pero esto es básicamente lo que les venía explicando. Ahí ustedes pueden ver que el automóvil está en constante comunicación con la aplicación. Y pues ahí nos dice que nos quedan 93% de batería. A lo que acá, como podemos observar, en lo que son las estadísticas del auto, pues sí, es verdad, 93% de batería. Y nos dice que vamos a llegar a nuestro destino con 32% de carga, a donde es este cargador, para pues seguir nuestro camino, que según el plan van a ser 10 horas. Esto porque tengo que cargar 2 veces, cada vez de 40 minutos a 1 hora, y pues todo va a depender de las condiciones del clima, qué tan caliente está, porque pues vamos al desierto y según tengo entendido ahorita estamos en los 3 dígitos Fahrenheit, que estamos hablando de 105 a 110 grados Fahrenheit. Ya ustedes pueden hacer la conversión a Celsius, porque yo la verdad es que pues no manejo esas temperaturas y no estoy acostumbrado, pero es suficiente con decirles que es muy caliente, por lo que a la batería del carro no le va a gustar. Y pues obviamente que va a poner pues el abanico, el ventilador, para mantenerla a una temperatura fresca. Pero por lo pronto pues así están las cosas, nada que reportar. Hasta ahora pues la batería va casi llena, pero ya ustedes se dan una idea de cómo va a salir este viaje. Pues después de 1 hora de camino ya les puedo dar un poquito más de números de actualizaciones. Como ustedes pueden ver, pues también ya cambié el mapa. No sé, me gusta ver la vista del satélite mejor, porque de esta manera también me doy poquito cuenta de cómo es el terreno, de si me esperan subidas, bajadas. No sé, me gusta más para pues también tener un poquito de anticipación a cómo va a responder el coche. Pero sí, vean, aquí ya dice que tenemos 75% de batería. Igual acá en el instrumento nos dice que es la misma cantidad de carga. Y pues ahora ya pueden ustedes ver que ahora nos está marcando que vamos a llegar con 26% de batería. Entonces esta es la razón por la que me gusta mucho esta aplicación, utilizando el adaptador OBD2. De esta manera el coche pues platica con la aplicación y nos indica sin miedo a equivocarse si vamos a llegar o no. Obviamente en el transcurso se va a ir actualizando para de esta manera darnos pues el mejor estimado, sino que el estimado perfecto para llegar a un cargador. Y lo que me encanta de la aplicación es que también todos los cargadores están conectados al network de la aplicación, para que de esta manera, en caso de que un cargador esté fuera de servicio o que no esté conectado al network, la aplicación ni lo piensa y me manda a otro cargador que sí le aparezca como disponible. Por lo que de esta manera pues no hay pierde de que si llegamos al cargador que no va a funcionar, que hay mucha gente ocupándolo, aquí la aplicación me dice si está o no disponible. Como pueden observar, pues ya se está viendo el tráfico de la mañana. Son las 6:35 y pues toda la gente va a trabajar, ya que hoy es martes. Y a pesar de que en 2 días es el 4 de julio, feriado aquí en Estados Unidos por ser el día de la independencia, pues toda esta gente aún tiene que ir a trabajar y nosotros seguimos en este road trip a Las Vegas. Vamos a seguir adelante. Y bueno, amigos, pues ya vamos a mitad de batería, ¿no? De camino todavía falta mucho, pero quería mostrarles. Como pueden ustedes observar aquí, ya el indicador nos está diciendo que vamos al 50% de batería. Y pues más o menos digamos que el estado de carga al llegar a nuestro destino, que es el primer cargador, es a 24%
de carga. Lo que dice que pues hasta el momento este plan está siendo bastante fiel a lo que nos había indicado al principio. Como pueden ver, acá también está el estado de carga del coche en sí, y sí son 50% de batería. Y como les digo, por eso es que me encanta esta aplicación, porque pues no tenemos que estar adivinando. Anteriormente, cuando yo quería planear un viaje así de largo, tenía que meterme al internet, ver más o menos dónde estaban los cargadores, hacer cuentas de pues cuánto rango me iba a llevar llegar a esos cargadores. Y pues la verdad, como ustedes recordarán, en ese primer desafío eléctrico que hicimos a la ciudad de Anaheim, pues más o menos le atiné. Acá dejamos eso de lado. Acá nos dice exactamente: párate en este lado o párate acá, y no puedes pasar más allá de donde yo te estoy diciendo, porque no vas a llegar. Por eso es que esta aplicación pues vale la pena, y pues no es gratuita. Hay una versión gratuita, pero no te da tantas opciones. En primera, pues no puedes ver la aplicación en la pantalla de tu automóvil, tienes que verlo todo desde tu teléfono. Y otra de las cosas es que tampoco te da, digamos, información en tiempo real de los cargadores. Pagando $5 al mes, o creo que es menos, son como $4.25, algo así, pues te da la opción de que puedes ver la aplicación aquí en la pantalla del automóvil en sí, para no estar pues viendo el teléfono a cada rato. Está constantemente prendida y pues está leyendo la información del coche en tiempo real. Me está indicando que vamos a llegar al cargador a eso de las 8 de la mañana y 13 minutos. Ahorita son las 7:20, por lo que más o menos en poquito menos de una hora vamos a estar llegando a nuestro primer cargador, para pues abastecernos de electricidad y seguir al segundo cargador, que nos va a llevar directamente hasta Las Vegas. Así que quédense, eso se está poniendo bastante interesante, y hasta el momento todo correcto. Y bueno, amigos viajeros, pues ya hemos llegado a nuestro primer cargador, la primer parada del día, y ahora vamos a cargar según el plan a 80%. Esto nos va a llevar hasta el segundo cargador ya en el estado de Nevada. Como pueden ver, el plan sí salió bastante de acuerdo a lo que nos habían dicho, con 21% de carga, un poquito menos de lo que había anticipado, pero como les digo, eso fue gracias a que teníamos que subir, bajar la temperatura, los cambios, la velocidad, y pues al final de cuentas pues sí nos trajo con 20% de reserva, lo cual es suficiente para que en caso de que este cargador no sirviera, pues podíamos fácilmente encontrar otra opción. Vamos entonces a cargar. Procedemos a abrir el cargador, tomar el conector y enchufar. Vamos a tomar el teléfono, vamos a abrir nuestra aplicación de EVgo, que es la compañía donde vamos a cargar, y el nombre del cargador es Layton. Buscamos a Layton y aquí está. Lo elegimos, comenzar a cargar. Ahí ya nos indica en pantalla que se está conectando al vehículo. Falta esperar a que hagan contacto. El famoso apretón de manos, como se le dice en inglés. Y pues ahí ya nos está apareciendo la aplicación de Toyota, que dice que ha dejado de cargar porque pues está preparándose a recibir carga. Y ya, vean, allá en pantalla ya aparece 21% de batería, y comenzamos a cargar. Ya ahí nos dice la aplicación de Toyota que el vehículo ha comenzado a cargar. Y pues simplemente nos queda esperar de 40 minutos a una hora a cargar la batería lo suficiente para llegar a nuestro siguiente cargador. Y sí, yo sé que muchos de ustedes van a decir una hora para cargar. Quizás ni va a ser la hora, vamos a ver. Ahorita son las 8:23 de la mañana. Vamos a ver cuánto dura en cargar lo que necesitamos. Pero como les digo, yo aprovecho, camino, estiro las piernas, vamos al baño, qué sé yo, mientras el coche comienza a cargar. Cuando tú estás viajando con niños, esto es
cae de maravilla, déjame te digo, porque los niños se enfadan en el coche bastante rápido y esto les ayuda a salir, caminar, distraerse mientras el coche carga. Estoy cargando en EVgo porque es la compañía que tiene trato con Toyota. Cuando compramos el vehículo nos regalaron un año de cargas gratis ilimitadas. El problema fue que, como ya algunos de ustedes recordarán, hubo un recall, que básicamente se llevaron los automóviles a revisión porque tenían un problema con las llantas. Esto causó que durante casi 8 o 9 meses, no recuerdo muy bien, no tuviéramos el automóvil, por lo que se renovó el servicio por otro año y aún después de ya tener el automóvil por 2 años, pues sigo recibiendo las cargas gratuitas, lo cual es muy bueno y conveniente porque desde hace, como les digo, ya 2 años no pago combustible. En casa tengo paneles solares, por lo que pues sí se cobra la electricidad, pero como tengo batería de reserva, lo que yo no utilizo se lo vendo otra vez a la compañía de electricidad y pues ahí como que hacemos cambalache para salir a manos. A final de cuentas no cuesta nada cargar el vehículo. A lo mucho pues serían unos $20 por mes, pero como les digo, pues ahí nos hacemos cambalache y salimos muy a mano, por lo que no he pagado por nada de combustible para que este automóvil funcione por los últimos 2 años. Este beneficio de EVgo termina en noviembre de este año, por lo que todavía nos quedan unos cuantos mesecitos. Hoy que vamos a Las Vegas, aprovechamos para seguir tomando ventaja del servicio de Toyota. Y bueno, pues yo ahorita voy a ir a investigar a ver dónde hay un baño. Vamos a dejar que el coche cargue, vamos a seguir planeando nuestra ruta y ahorita regreso que terminemos de cargar. Y bueno, amigos viajeros, pues qué les cuento, ya llegamos a la carga final. He cargado hasta 90% y sí se tardó un poquito más de 1 hora. Ustedes se preguntarán, ¿qué vas a hacer en 1 hora? Ya saliste a caminar, ya tomé desayuno, ya fui al baño. Pero pues lo que tenemos aquí en este automóvil es que podemos ver videos, podemos ver películas, de hecho shows de televisión, cualquier cosa para pasar el tiempo, y pues de esta manera también no se nos hace tan largo el tiempo. Usualmente solamente toma 40 minutos. El hecho de que ha tomado 1 hora es porque pues las temperaturas ahorita están muy altas. La batería tiene que tener su ventilador pues corriendo constantemente para mantenerla a una temperatura que no va a ser peligrosa por el calor. Entonces por eso está tardando más. Pero pues como les digo, ya tomé desayuno, ya descansé un poco, fuimos al baño, ya nos relajamos y ahorita vamos a desenchufar el automóvil para seguir en nuestro camino. Vamos entonces a desconectar, parando la sesión, terminando la sesión y desenchufando el conector. De esta manera seguimos adelante y ya les voy dando más actualizaciones. El sol ya se siente bastante caliente y la verdad es que aún ni llegamos al desierto. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, pues ya estamos oficialmente en el desierto y déjenme les digo que la temperatura acaba de subir considerablemente. No sé si alcanzarán a notar por ahí, pero estamos a 93 grados Fahrenheit. Acá el plan me dice que para llegar a nuestro siguiente cargador vamos a llegar con solamente 6% de carga, lo que pues sí me pone un tanto nervioso, sobre todo cuando acá las indicaciones me están diciendo que no vaya más arriba de 65 millas por hora, lo cual es una de esas cosas que les digo que me encantan de esta aplicación, porque básicamente el automóvil le está diciendo paso por paso a la aplicación qué es lo que necesita para poder llegar al destino. Y pues obviamente está tomando en cuenta el calor, está tomando en cuenta la velocidad y pues si hay bajadas o subidas de acuerdo a los datos que le está mandando el mapa. Por lo que si todo sale bien vamos a llegar con la carga mínima
De hecho, cuando llegamos a 0% en batería, todavía nos quedan como 15-20 millas de reserva, por lo que yo creo que vamos a llegar bien, pero vamos a llegar bien ajustados. Aquí, como pueden observar, no hay nada más que desierto en este pequeño pueblo al que vamos a dejar en unos cuantos segundos. Y de aquí, este es el paisaje que se va a ver por unas buenas 3 o 4 horas. A menos de que pase algo extraordinariamente increíble, pues ya no les voy a dar actualizaciones hasta que lleguemos al cargador. Vamos, esperemos que sí lleguemos. Y bueno, amigos viajeros, pues hemos llegado al destino, a mi segundo cargador. Llegamos con 4% de batería y llegamos a una estación llena. Estoy esperando a que se desocupe uno de los cargadores. Ese que está ahí en medio no funciona. Allá en donde está el carro rojo tampoco funciona. Él llegó después de mí. Yo estoy aquí esperando a que esta F-150 se vaya. Y vean, ya por fin ya se va. Ya nos toca cargar. No esperé mucho, esperé creo que 20 minutos a lo mucho. Y pues ya nos toca. Así que nos está indicando que hay que cargar hasta 68%. Y pues vamos a ver qué tal. Ahorita cuánto se tarda esta sesión. Allí el de rojo está tratando de hacer funcionar el cargador. No funciona. Yo no tengo que estar en Las Vegas tan temprano, así que pues yo me vine con tiempo por si acaso. Y obviamente aquí está lo que sucede. Hay otra estación de cargadores más grande ya del otro lado, pero esta de aquí es gratis para mí, así que voy a aprovechar y no me importa esperar. Seguramente pueden escuchar el aire acondicionado, y es que déjenme les digo que ahorita la temperatura está a casi 110 grados Fahrenheit. Es una temperatura bastante alta, y de hecho aquí en mi celular ustedes pueden ver que tenemos una alerta de calor excesivo. La verdad es que estoy bastante sorprendido del calor que se siente. El automóvil no puede estar sin aire acondicionado, y en cuanto te bajas del carro comienza a hacer un calorón que no se soporta. Ahorita vamos a esperar. Yo voy a comer, vamos a tener un poquito de lunch en lo que esperamos. Vamos en un 5%. Vamos a ver cuánto dura esto. Decidí dar una caminadita en lo que el carro se carga, y déjenme les digo que me sorprendió pues más que nada el calor. Pero vean aquí detrás de mí, no sé si alcanzarán a apreciar el termómetro más grande del mundo según esto, y no sé si alcanzarán a apreciar los números, pero estamos a 114, más de 114, ahí dice 115 yo creo ya, entre 115 y 120 grados Fahrenheit. Amigos viajeros, no les voy a mentir cuando les digo que este calor es insoportable. La verdad es que ya no aguanto estar aquí afuera. Voy a regresar al automóvil, esperar a que termine de cargarse y seguir con nuestro camino, porque la verdad es que aquí afuera ahorita no se puede. Y pues después de ese pequeño baño de sauna ahí afuera, ya nos disponemos a salir. Como podrán observar, aquí nos está marcando que necesitamos 74% de batería. Ya vamos al 71, 3% más. Y mientras vemos ahí a Luis García, Jorge Campos y Sage, pues divirtiéndonos un poco en lo que esperamos la carga, pues ya vamos a terminar, vamos a desenchufar y vamos a seguir adelante. Pues definitivamente acabo de descubrir dos cosas. Una, el calor inmenso que está haciendo definitivamente sí tiene mucho que ver en el desempeño de la batería. Tan solo hemos avanzado como unas 30 millas más o menos, y del 74% de batería que tenía ya nada más nos quedan 56%. Muchísima carga para tan poca potencia, pero las buenas noticias es que la aplicación, hablando con el coche, me dijo exactamente cuánta batería necesitaba para llegar a mi destino, y no solamente contando millas como lo solía hacer. Como ustedes pueden ver, vamos a llegar a nuestro destino con 21% de carga. Quizás ante una situación un poco más controlada de acuerdo al calor,
hubiéramos llegado con muchísima menos carga. Pero es que eso es algo que yo no hubiera podido anticipar. Yo me hubiera fijado en las millas que tomaba llegar al hotel y compararlas con las millas que me estaba dando la carga y me hubiera quedado varado. Es una cosa increíble de la cual no me arrepiento de pagar esos $5 por mes, porque ahora le tengo más confianza a mi coche y sé que no me va a dejar tirado. La temperatura ya bajó un poquito, ya estamos a 100 grados Fahrenheit, pero aún así el calor es insoportable. Yo la verdad creo que si hubiera intentado hacer este viaje sin la aplicación, hubiera estado en graves problemas, o al menos estaría con el Jesús en la boca a cada rato. Como ustedes pueden ver, desde que estoy platicando con ustedes, ese 21% con el que se supone vamos a llegar no ha cambiado, lo cual nos dice que sí, esta aplicación está haciendo lo correcto y me va a guiar de manera segura hasta mi destino. Bueno, pues vamos a seguir. Yo creo que ya, a menos de que pase algo más grande, creo que ya no les voy a dar actualizaciones hasta que lleguemos. Y yo por lo pronto me voy a disponer a disfrutar del camino la hora restante que me falta para llegar. Amigos viajeros, ya no les mostré el final de la travesía. Como pueden ver, ya hasta traigo otra ropa distinta. Entré a mi hotel, me duché porque la verdad fue una travesía bastante larga, fueron 10 horas de camino. Y aunque ya la aplicación me había dicho que podrían ser 10 horas, pues yo esperaba que fuera un poquito menos. Pero es que cargar en este calor infernal no es de gente sana. Pero por eso mismo estoy muy agradecido con esta aplicación, porque a final de cuentas me guió de manera correcta, sin contratiempos. Hice exactamente lo que me pidió y pueden ver que llegamos al hotel con 22% de carga. La aplicación había estimado más o menos 21%, así que vean, nada mal. Me encanta el hecho, le habla al automóvil y todo está perfecto, la verdad, no me puedo quejar. Pero por lo pronto pues ya les voy a dejar el video aquí. Otro desafío eléctrico ahora por el calor infernal del desierto de Las Vegas, de Nevada y parte de California. Y pues la verdad yo quedé muy contento, muy satisfecho. Y espero que a ti que estás pensando en comprar un coche eléctrico te sirva esto pues como un tutorial de qué esperar. Obviamente que hay coches que cargan muchísimo más rápido que el mío, pero cuando llegues al calor infernal también va a afectar las cargas, no importa qué tan rápido cargan esos coches. Por lo que siempre se tiene que tomar en cuenta el frío o el calor. Pero si te consigues una aplicación como esta, o de hecho el coche que venga con una aplicación nativa para hacer esto como los Teslas, pues no te tienes que preocupar de mucho. Pero yo por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerte que estás ahí semana tras semana, dándole clic al me gusta, compartiendo el video con tus amigos y sobre todo que le has dado clic a la suscripción una vez que viste que este contenido es para ti. Todo eso a mí me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.